Las mañanas siempre empezaban igual. Café con canela en el termo, la ruta en automático, salir del fraccionamiento, tomar el periférico, estacionarme frente al corporativo. La luz fría de la oficina, un par de clics, y la pantalla se llenaba de tablas, correos, pendientes. 38 años, una edad en la que ya no buscas aprobación, pero sigues sintiendo con fuerza que estás vivo. Gerente intermedio, ni director, ni asistente. El equipo me respeta, los jefes no me presionan. Imagen cuidada, camisa planchada, reloj sobrio, corte de cabello fresco. Sé escuchar sin interrumpir, bromear cuando toca, sin caer en lo vulgar. Casado, no perfecto, pero casado. Ya 15 años. Ella, mi esposa, es como esa playlist vieja que siempre suena en el coche. Todo familiar, todo predecible, hay cosas que me irritan, otras por las que aún la respeto. A veces hay calor, a veces distancia, hay días de silencio, luego discusiones, y de pronto reímos juntos por cualquier tontería en la cocina. Eso es el matrimonio, real, sin filtros. Somos distintos, antes más cercanos, ahora un poco más lejos. Pero tenemos un mundo común, hijos, casa, historia. Y no se borra así nada más, como un archivo. Y en ese mundo estoy yo. Un hombre que cada día escucha a sus espaldas. Con lo decente que eres, cómo no engañas, no coqueteas, no aprovechas. Dicen que debería haber fila para estar contigo, que eres un buen hombre. Raro que no la haya. Las mujeres sonríen, flirtean, lanzan miradas, pero ninguna cruza la línea. Y yo tampoco invito. En mi equipo trabaja Lorena. 30 años, mirada pícara, siempre en tacones. En la oficina la quieren. Los hombres reviven a su lado. A veces lanza chistes con doble sentido. A veces se inclina de más para agarrar una carpeta. Si tuviera 25 habría caído. Hoy solo le sonrío de regreso. El otro día dijo, usted siempre tan correcto. No existen hombres así. Me encogí de hombros. Sí existen, solo que no les interesan. Mi compañero David, siempre con su sonrisa cínica. ¿Qué pasa? ¿Eres santo o qué? Todos tenemos broncas en casa, pero afuera se busca para el alma. Él no sabe que yo también tengo broncas. Hay noches en las que mi esposa y yo estamos frente a frente y la mesa entre nosotros se siente como el mar entre continentes. Cuando todo le molesta, cómo mastico, cómo guardo silencio, cómo miro el celular. Y a mí me enoja cómo cambia de canal, cómo dice ajá como siempre, cómo pone los ojos en blanco. Pero no me voy. No salgo a buscar para el alma. ¿Sabes por qué? Porque la infidelidad no es sexo. Es traición. Es salir de casa sabiendo que vas a mentir. Es tu mirada distinta. Es ya no estar donde debes. Porque una noche se convierte en bola de nieve. Y un día terminas parado en la sala sin poder mirarla diciendo, perdón, no quería. No sé cómo pasó. Pero sí sabes. Siempre sabes. Cuando el matrimonio va mal es fácil culpar al otro. Que si fría, cansada, distante, que no escucha, no halaga, no inspira, pero yo tampoco soy perfecto. No siempre soy amable, ni atento, ni doy el primer paso para arreglar las cosas. No soy santo. Solo creo que si un día decidiste estar, te quedas. O te vas con honestidad. Pero huir a escondidas no es pasión, es cobardía. En la noche estamos en la cocina, su mirada cansada, mi taza de té. La tele suena de fondo, nadie la mira. ¿Otra vez tarde? Me dice. Trabajo. Asiente. Luego, sin mirarme, ¿estamos bien? Pienso. Peso las palabras. No quiero mentir. A veces es difícil, pero estoy aquí y no es casualidad. No dice gracias. Solo me mira. Luego se levanta y saca las galletas que me gustan. Comemos en silencio, y eso ya es algo. A veces me dicen, ¿es que no te ha tocado una de verdad? Puede ser. O tal vez yo sé decirme no antes de llegar al sí. Y sabes, si lees esto buscando justificar tu infidelidad, no la busques afuera. Está en ti. Porque si quieres, buscas excusa. Si respetas, buscas solución. Yo solo vivo, sin filas, sin engaños, con la certeza de que no todo está perdido.
Y en eso, carajo, también hay fuerza. El sol de Cancún quemaba mis hombros, el aire olía a mezcla de sal marina, bloqueador de coco y risas estridentes de turistas. En la alberca sonaba una música bajita, algo relajado con sabor a Caribe mezclado con acordes de pop. Este hotel no era cualquiera, 5 estrellas, buffet de mariscos, meseros vestidos de blanco, todo impecable. Un lugar donde no solo descansas el cuerpo, sino también la rutina. Llevaba varios días tirado en la camastros junto a la alberca, tomando cerveza, sin pensar en nada más que no quemarme antes de que se acabara el viaje. Y justo entre la tercera y cuarta cerveza, los vi. Ella, rubia, unos 35 años, quizá un poco más, alta, figura cuidada, bien arreglada, rostro de rasgos suaves, típicos del este de Europa, algo cansado, pero feliz. Él, moreno, delgado, con barba corta, gafas oscuras. Sus ojos oscuros y atentos, y cuando la miraba, había tanta ternura que hasta a mí, un cínico con años encima, me conmovió. Se reían, chapoteaban, hablaban en inglés con acento ruso. Ella le besaba la mejilla, él la abrazaba de la cintura. En un momento me acerqué, y como suele pasar en vacaciones, comenzamos a platicar. ¿Son pareja?, pregunté sin rodeos, por pura curiosidad. Ella se rió. Sí, dijo. Venimos aquí todos los años, ya 6 consecutivos. Él asintió y añadió con acento. Ella es mi amor, only one, mi favorita. Alcé la ceja y sonreí. Un romance clásico de verano en México, sencillo pero cálido. ¿Y dónde viven?, seguí. Yo en Rusia, él aquí en Cancún. Él trabaja en el puerto, a veces hace tours. Y yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Entonces, ¿quién paga todo esto? No es barato el hotel, ¿sabes? Me miró tranquila, hasta desafiante. Mi esposo. ¿Esposo? Casi me atraganto con la cerveza. ¿O sea que estás casada? Sí, asintió sin vergüenza. Tengo un hijo de 11 años. Mi esposo es buena persona, atento. Llevamos años juntos, pero yo amo a este hombre. Él es como el sol. Mi esposo es estabilidad. Seguro, pero frío. Siempre ocupado en el celular. En casa es casi una sombra. Aquí, en cambio, me siento viva. Me quedé callado. No sabía qué decir. No podía entender ese equilibrio. Familia, hijo, esposo y al mismo tiempo escapadas anuales a otro país. No por un par de horas, sino por toda una semana, año tras año. ¿Él sabe?, pregunté al final. Mi esposo se rió. No, piensa que viajo con amigas, que descanso de la rutina. Dice que me lo merezco. El hombre turco la miraba con tal adoración que parecía que el mundo desaparecía cuando ella estaba cerca. No entendía todo, pero captaba el tono. Le tomó la mano, la abrazó fuerte. Ella le besó los labios. Me alejé. No por moralismo, sino porque sentí un nudo en el pecho. No por juzgar, sino por esa injusticia silenciosa. En algún lugar de Rusia, un hombre preparaba tal vez el desayuno para su hijo, sin saber que su esposa se pierde en abrazos ajenos, en tierras lejanas. Y ahí estás, en la alberca, escuchando un te amo, con acento extranjero, y entiendes que el mundo no es blanco ni negro. Está lleno de tonos de lealtad, pasión, mentiras, autoengaños y ganas de vivir. Porque en sus ojos no había maldad ni interés, solo tristeza, por el amor que le faltaba en casa. Volví a mi lugar, serví otra cerveza y me recosté. Y no pude sacarme una idea de la cabeza. Si tu esposa se llama Olga y cada año viaja, con amigas, a Cancún, amigo, eres cornudo. Tenía 21 años y aún era una flor frágil, llena de sueños y romanticismo. Siempre me enamoraba a primera vista, como si mi corazón no necesitara pensarlo demasiado. Esa noche de octubre, fui a una fiesta improvisada en casa de amigos. Había luces de colores colgadas con cinta en la pared, olor a pizza fría y velas aromáticas a vainilla. Apenas entré, lo vi. Alejandro. Alto, con cabello castaño un poco revuelto y una sonrisa tranquila, como si todo a su alrededor estuviera bajo control.
Estaba apoyado en la ventana, con una cerveza en la mano y la mirada distraída. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un cosquilleo eléctrico en la nuca. «Hola, ¿quieres un vaso?», me ofreció, señalando la mesa con botellas. Nos sentamos en un rincón del living, lejos de la música. Hablamos de libros, de películas que nunca terminamos de ver, de nuestros peores trabajos. Me dijo que trabajaba en diseño publicitario. Yo le conté que estudiaba literatura y que soñaba con abrir una librería en la montaña. «Me encantaría construirte esa librería», y dijo, mirándome como si hablara en serio. Nos reímos, pero su frase se me quedó clavada en el pecho como una promesa. En noviembre, Alejandro me invitó a un viaje con sus amigos a Bariloche. Nunca había esquiado, pero acepté. El viaje fue un sueño. Cabañas de madera con olor a pino, chocolate caliente en tazas grandes, noches de risas bajo mantas gruesas. Él me abrazaba por detrás mientras mirábamos la nieve caer por la ventana. «Eres mi paz en este mundo de ruido», susurraba. Yo le creía todo. Volvimos el 5 de enero, cansados pero felices. Al día siguiente, él viajó a Egipto por un retiro corporativo. Me enviaba fotos de camellos, del desierto al atardecer, de sus compañeros de trabajo posando frente a pirámides. «Ojalá estuvieras aquí conmigo», y me escribió. Yo le respondía con selfies desde mi cuarto, usando su buzo gris que todavía olía a su perfume. Pero un día, Alejandro dejó de responder. Primero pensé que se había quedado sin datos. Después, que estaba ocupado. Pasaron 3 días. La ansiedad me oprimía el pecho. Finalmente, llamó. «Tenemos que hablar», y dijo con voz extraña. Cuando llegó a mi casa, no me miraba a los ojos. Se sentó en el sillón como un niño asustado. «Te fui infiel, fue en Egipto, una noche, alcohol, no sé cómo pasó». Sentí que un hilo invisible se rompía dentro de mí. Caminé a la cocina y dejé caer mi taza favorita al piso. Se quebró en 1000 pedazos, como mi fe en él. Alejandro se fue esa noche. Yo lloré hasta dormirme. Días después, volvió. Llevaba flores y lágrimas en los ojos. Me decía que era un idiota, que no podía vivir sin mí, que había cometido un error imperdonable, pero que me amaba más que a nada. Yo quería creerle. Volvimos. Intenté olvidar, pero no podía. Una tarde, revisando su computadora, encontré una foto de ella, piel bronceada, bikini de leopardo, sonrisa confiada. Desde ese día, odié los bikinis de leopardo. Alejandro me propuso matrimonio en un restaurante pequeño, frente a una vela que parpadeaba entre nuestros platos. Me temblaban las manos mientras decía que sí, pero durante las semanas que siguieron, lloraba en secreto. Sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en él y en la mujer del bikini de leopardo. Me preparaba para la boda como si fuera un examen que sabía que no iba a aprobar. 3 semanas antes de la fecha, discutimos. Encontró una conversación mía con mi amiga, donde yo le contaba que había coqueteado con un compañero de trabajo en un almuerzo. «Eres igual que yo. Me traicionaste», gritó. Quise gritarle que un flirteo no era una traición, que él me había roto antes, que yo ya estaba hecha pedazos. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo hasta el amanecer. Vi a una mujer que ya no quería rogar, ni perdonar, ni aferrarse a lo que dolía. Fui a mi placard y saqué un bikini de leopardo que había comprado tiempo atrás y nunca usado. Lo metí en mi bolso y reservé un viaje a Egipto. Allí, bajo el mismo sol que me lo había arrebatado, caminé por la arena caliente, sentí el viento del desierto y el silencio inmenso de las pirámides. Me tomé una foto en bikini de leopardo, sonriendo, libre. Y supe que esa historia había terminado. Pero la mía recién comenzaba. Tenía 21 años y aún era una flor frágil, llena de sueños y romanticismo. Siempre me enamoraba a primera vista. Fue en una de esas fiestas improvisadas en casa de amigos, con luces de colores colgadas en las paredes y música sonando desde un viejo parlante Bluetooth. Lo vi apenas entré, Alejandro. Alto, cabello castaño algo desordenado, y una sonrisa que parecía conocer mis secretos. Estaba apoyado en la ventana, con una cerveza en la mano,
escuchando a medias la conversación de sus amigos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que todo a mi alrededor se apagaba. Esa noche hablamos de todo y de nada, libros, canciones, sueños, miedos. Me preguntó cuál era mi mayor deseo, y sin pensarlo respondí, que alguien me quiera con verdad. Desde ahí, no nos separamos. Mensajes de madrugada, llamadas eternas, besos en parques vacíos al anochecer. Alejandro era atento, siempre tenía palabras bonitas y gestos pequeños, sacarme el pelo de la cara, darme su abrigo cuando hacía frío, prepararme café cuando estudiaba hasta tarde. En noviembre, me invitó a un viaje con sus amigos a Bariloche. Yo no sabía esquiar, pero acepté feliz. Fue un viaje mágico, cabañas de madera, olor a pino, chocolate caliente y sus abrazos tibios bajo mantas gruesas. Me decía al oído, eres mi paz en este mundo de ruido. Regresamos el 5 de enero. Al día siguiente, él viajó por trabajo a Egipto. Me mandaba fotos de camellos, mercados llenos de especias, palmeras bajo un cielo inmenso. Me decía que me extrañaba, que le hacía falta mi voz para dormir. Pero un día, simplemente, desapareció. No respondía a mensajes, no atendía llamadas. Pensé que algo le había pasado, que estaba enfermo, que había perdido el celular. Pasaron 3 días así, con el corazón apretado de angustia, hasta que volvió a llamar. Su voz sonaba rara, temblorosa. Tenemos que hablar, dijo. Nos encontramos en mi casa. No me miraba a los ojos. Me confesó que había estado con otra mujer en Egipto, que había sido un error, un momento de debilidad, que no sabía cómo vivir con eso, que prefería decirme la verdad. Sentí que algo se rompía por dentro. No fue un gran estallido. Fue como un hilo que se corta y ya no sostiene nada. Me levanté en silencio, fui a la cocina y dejé caer mi taza favorita al suelo. Se hizo añicos. Igual que yo. Él se fue, dejándome entre los pedazos rotos de mi propia fe. Pasaron días. Lloré tanto que me dolía el pecho. Pero él volvió, con palabras suaves, promesas de amor y arrepentimiento. Decía que no podía vivir sin mí, que lo intentáramos de nuevo. Yo quería creerle. Quería regresar a esos días de paz y ternura, cuando pensaba que era el hombre de mi vida. Volvimos. Intenté olvidar, hacer como si nada hubiera pasado. Preparaba su desayuno favorito, medialunas con mantequilla y miel. Me arreglaba para él. Le sonreía, aunque por dentro estaba vacía. Un día, revisando su computadora, encontré una foto de ella, piel dorada por el sol, bikini de leopardo, sonrisa segura de quien sabe que tiene poder. Desde ese momento odié los bikinis de leopardo. Me recordaban mi humillación. Él me propuso matrimonio. Me dio un anillo pequeño, con un brillo que no lograba opacar mi tristeza. Durante los preparativos, lloraba en secreto, en la ducha, en el colectivo, en el baño de la oficina. No era felicidad, era miedo. Miedo de que toda mi vida fuera igual a esos días, llenos de sospechas, rencor y silencio. 3 semanas antes de la boda, discutimos. Encontró una conversación con mi mejor amiga donde yo contaba que había coqueteado con un compañero de trabajo, sin importancia. Él me gritó que era una traidora, que no era diferente a la mujer con la que él me había engañado. Sentí rabia, dolor y un cansancio tan grande que ya no podía pelear más. Terminamos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, me levanté, me miré al espejo, y decidí que no iba a seguir llorando. Fui al placard, saqué un bikini de leopardo que había comprado tiempo atrás y nunca usado, lo metí en mi bolso y reservé un viaje a Egipto. Allí, bajo el mismo sol que me lo había arrebatado, caminé por la arena caliente, sentí el viento del desierto, bebí té con menta mirando el Nilo. Me tomé una foto con mi bikini de leopardo, sonriendo sin miedo. Y en ese instante, supe que esa historia había terminado. Pero la mía recién empezaba. Me llamo David. Tengo 34 años. Llevo casado 4 años con Ana, y tenemos 2 hijos pequeños, Marcos de 4 años
y Lucía de 1 año y medio. Vivimos en un piso en Alcorcón, tengo un Seat León familiar, un trabajo estable en banca y una vida muy normal. Ana es buena mujer. Siempre ha sido tierna, sencilla, la típica chica de barrio. Pero desde que nació Lucía está agotada. Se levanta a las 6, prepara desayunos, viste a los niños, los lleva a la guardería, vuelve, limpia, cocina, hace la compra, baña a los niños, les da de cenar y se queda dormida en el sofá antes de que termine el telediario. Nuestra vida sexual es casi nula y yo me sentía invisible. Entonces llegó Laura. Laura trabajaba en otro departamento, pero la empresa hizo un reajuste y la pusieron como mi asistente. Tenía 30 años, divorciada, un hijo pequeño, morena, ojos verdes, siempre maquillada, tacones altos, perfume caro. Cada vez que entraba en la oficina, todos se giraban para mirarla. Al principio hablábamos solo de trabajo, pero poco a poco las charlas se hicieron más personales. Me contaba de su ex, de su hijo, de lo sola que a veces se sentía. Yo le hablaba de mis hijos, de mi casa, de mis sueños frustrados. Nos reíamos mucho juntos. Era fácil hablar con ella, y cada vez que me tocaba el brazo al explicarme algo, un escalofrío me recorría entero. Por las noches, cuando Ana dormía con Lucía pegada al pecho, y Marcos tirado a su lado, yo me ponía a chatear con Laura. Vídeos, mensajes con un puntito de picardía. Me hacía sentirme vivo. Y llegó ese día. Ana estaba en Galicia con los niños visitando a sus padres. Laura me escribió: «Hoy salgo antes. ¿Te importa ayudarme a mover un armario en casa? No puedo sola». Me quedé mirando el móvil mucho rato. Me fui al baño, me miré en el espejo. Pensé: David, es ahora o nunca. Una mujer así no te volverá a pasar. Pero entonces vi en mi mente a Marcos gritando: «Papá», al verme llegar, a Lucía gateando con su osito, a Ana sonriéndome cansada mientras se recogía el pelo en un moño. Salí, respiré hondo y bajé a su mesa. «Laura, lo siento, pero no puedo. Esto no acabaría bien». Ella me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza y dijo en voz baja: «Vale». 5 años después, seguimos trabajando juntos. Somos buenos amigos. Ella ha tenido varias parejas. Ana y yo tuvimos otro bebé hace 2 años. Nuestra vida sigue siendo sencilla, pero cuando llego a casa y Lucía me abraza, Ana me besa en la mejilla y me dice: «¿Qué tal el día?». Pienso: ningún sueño vale más que la realidad que he construido con ellos. La casa huele a pan caliente, a papas fritas y a silencio. No ese silencio que aprieta el pecho, sino uno cálido que cobija a 2 hombres, un padre y su hijo adulto, sin palabras, pero con entendimiento total. Aquí ya no suenan portazos, no vuelan platos contra las paredes, no se oye la risa de una mujer ni los pasitos de un niño, solo la radio en la cocina, con viejas canciones de José Alfredo Jiménez, y de vez en cuando las noticias. Así pasa la mañana. Y mientras hierve el café del café, yo, un hombre al que la vida ya le dio su ración de dolor, de amor y de desilusiones, me pierdo en recuerdos. A veces, para no volverse loco, solo queda recordar: me divorcié en el 2014. Trabajo en seguridad privada. Nada fuera de lo normal. Turnos largos, uniforme, arma al cinto, compañeros que no preguntan nada. Aquella vez regresé antes de lo planeado, un sábado al amanecer. Todo callado en la vecindad, el olor de siempre a cloro y humedad. Abrí la puerta con mi llave y entré. Ahí estaban, unos tenis grandes que no eran míos junto a la entrada, una chamarra sobre el sillón y luego esa imagen que no se me va a borrar nunca: mi esposa, abrazada a otro hombre. Sábanas revueltas, su pelo hecho un desastre,
Su mirada asustada, la de él, burlona, retadora. No pude perdonarla. No fue orgullo, fue algo que se rompió adentro, como si me clavaran un cuchillo en el pecho y no pudiera sacarlo nunca. Vendí la camioneta, contraté abogado, peleamos por los niños como fieras y gané. Mi hijo y mi hija se quedaron conmigo. Éramos 3, yo, un niño callado con la boca apretada y una niña que no soltaba mi mano ni para dormir. Vivíamos como podíamos, sin lloriqueos, sin quejas. Yo trabajaba, ellos estudiaban. La casa era modesta, pero grande, con 5 cuartos, calientita. El piso de cerámica lo puse yo mismo, los muebles los compré poco a poco. Salimos adelante. En 2019, todo cambió. Cumpleaños de un amigo, noche de carne asada y cerveza. Ahí estaba ella, Carolina, bonita, ojos grandes y tristes. Su risa era suave, como pidiendo perdón por existir. Cada vez que alguien reía fuerte, ella brincaba. Si cerraban una puerta de golpe, se encogía como perrito regañado. Mi amigo me dijo al oído: su esposo es un cabrón, la controla, no la deja ni maquillarse, la insulta por todo. Cuando se emborracha, golpes, gritos, hasta busta a las niñas. Tenía 2 hijas, una de 4 y otra de 11. Empezamos a platicar por WhatsApp. Nada de romance, palabras de apoyo, stickers, bendiciones. Medio año así. Un día me escribió: ¿podemos vernos? Fui. Nos sentamos en su coche afuera de su casa. Hablaba rápido, bajito, como si la fueran a escuchar. Y yo, un hombre ya cansado de la vida, sin fe en el amor, sentí que algo me despertaba el corazón. Hablé con mis hijos, ya casi adultos, mi hijo de 20, mi hija de 15. Me escucharon serios. Luego dijeron: «Pa, si es buena gente y sus niñas van a estar mejor aquí, tráelas». Llegué solo a su casa. Esperaba ver un monstruo, pero ahí estaba, un hombrecito de 1,60 m, flaco, con un cigarro pegado a la boca y la mirada podrida de alcohol. Me vio y se rió con asco. No tuve palabras para él. Luego, tampoco puños suficientes. No me enorgullezco, pero tenía que hacerlo. Empacamos. Me las llevé a todas a mi casa. La vida empezó de nuevo. Sus hijas me aceptaron de inmediato, como si siempre me hubieran esperado. Mis hijos, al principio con cautela, pero pronto todos parecían una sola familia. Por las mañanas, un caos bonito. Uno a la prepa, otra al kinder, otro a la uni. Yo al trabajo, ella en casa, limpiando, cocinando, cantando bajito. Las cenas eran alegres, llenas de plática y risas. Me parecía increíble. Nos casamos. Apenas un mes entre su divorcio y nuestro matrimonio. Todo parecía bien, casi perfecto, hasta que se derrumbó. La chiquita soltó sin querer que su mamá iba a ver a un tío cuando yo trabajaba. No le creí. Luego investigué y supe. Mandé a todos los niños al parque un día entero. Les di dinero para los juegos y para helados. Me senté con ella en la mesa, calmado. ¿Por qué? Me respondió: contigo todo está bien, estable, pero aburrido. No gritas, no me pegas, no llegas borracho cantando con el estéreo a todo volumen. Esta casa parece hospital. Con él es divertido. Dice que ya cambió, que no me va a pegar. Y el sexo con él es increíble. Sentí que el piso me tragaba, sin coraje, solo vacío.
Me fui 3 días a dormir en la camioneta afuera del trabajo. Cuando regresé, ya se había ido. Dejó sus llaves colgadas en el portón, como diciendo adiós. 3 días después, vino de noche por sus cosas. Estaba parada en la puerta, el pelo cubriéndole la cara. Pero vi el moretón, un ojo cerrado, hinchado. No sentí lástima, ni por ella ni por mí. Solo nada. Me tomó 1 año recuperarme. El trabajo me salvó. Un compañero me dijo: no intentes sacar a la gente de su propia mierda. Ahí es donde se sienten en casa. Y entendí. No todos quieren ser salvados. Algunos vuelven al lodo porque es el único lugar donde saben respirar. Ahora vivo solo con mi hijo. Ya es hombre. Trabaja conmigo. Tiene su coche. Mi hija se casó con un cirujano vascular y se fue a Monterrey. Está bien. En las noches, yo y mi hijo cenamos callados. A veces jugamos dominó. A veces asamos carne en el patio. Se ríe porque me duermo temprano. Yo reniego cuando llega tarde. Y en la casa hay silencio. Silencio real. De ese que dice: todo pasó. Sigue viviendo. Sobreviviste. Estás aquí. Yo era la niña que creía que su papá era un superhéroe. Cada mañana, antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro afuera y los perros callejeros ladraban a lo lejos, abría mis ojos soñolientos y lo veía en la cocina de nuestro pequeño departamento en Iztapalapa. Preparaba café en esa vieja cafetera de vidrio que burbujeaba y humeaba. Luego me hacía el desayuno. Siempre huevos con tortilla, porque decía que con tortilla sabe mejor. Me peinaba el cabello, haciéndome 2 trenzas para que no se enredara, y me ponía mi chamarra rosa antes de salir al frío de la mañana. Mi mamá todavía dormía. Ella no trabajaba. Siempre decía que odiaba las mañanas, así que mi papá me tomaba de la mano, su palma áspera y cálida, envolviendo la mía mientras caminábamos por la banqueta rota hasta la primaria que estaba a 3 calles. A veces cantaba bajito canciones de José Alfredo o Chabela Vargas, y yo pensaba que su voz era más profunda y bonita que la de los cantantes en la radio. Después de la escuela, me recogía, y si le había ido bien con las propinas de su trabajo de cargador, me compraba un elote o un mango con chile de los puestos afuera. Sentada en la banqueta comiéndolo, él me contaba historias de cuando era niño en Veracruz y cómo soñaba con tener su propio taller mecánico algún día. Por las noches, me leía cuentos de un libro viejo de fábulas. Su voz era mi arrullo, y así me dormía sintiéndome segura, hasta que un día mi mundo se rompió. Tenía 7 años, estaba jugando con mis muñecas cuando mamá llegó temprano a casa, oliendo a perfume caro y cigarros mentolados. Me dijo que me fuera a mi cuarto a ver la tele, pero como siempre, espié por la rendija de la puerta. Vi a mi papá de pie junto al sofá, con una mochila y su chamarra de mezclilla vieja doblada encima. Su cara estaba pálida, sus labios temblaban. Corrí hacia él y lo abracé fuerte de la pierna, preguntándole a dónde ibas. Se agachó, me acarició la cara con su mano grande y áspera, y me susurró: «Nunca lo olvides, mi niña, te amo más que a nada», y se fue. Mi mamá se sirvió un vaso de vino barato y se puso a hablar por teléfono, riéndose fuerte. No entendía qué había pasado, pero todo se sintió frío desde ese día. Las noches eran silenciosas. Ella veía novelas sola, mientras yo peinaba mis muñecas en la alfombra, inventándoles diálogos para no sentirme tan sola. Papá venía a veces, pero siempre que llegaba, mamá le gritaba, le pegaba en el pecho con los puños, le decía que era un inútil. Él nunca gritaba de vuelta,
Solo me miraba con unos ojos que me rompían el corazón. Con el tiempo dejó de venir. Empecé a ir sola a casa de sus papás, mis abuelos, que vivían a unas cuadras cruzando la avenida. Abuela me abría la puerta y suspiraba, me daba sopa de fideos y me sentaba a hacer la tarea en la mesa. Papá llegaba en la noche de su trabajo en el taller, con la ropa sucia de grasa y sudor, y se sentaba frente a mí sin decir mucho, pero sus ojos decían todo. Luego abuela empezó a decir cosas raras. Los hijos de otros nunca son realmente tuyos, murmuraba lavando los trastes. Yo no entendía. Le decía, pero yo soy la niña de mi papá. Ella apretaba los labios y no respondía. Pronto papá dejó de venir también a casa de abuela. Ella decía que tomaba mucho. Abuelo un día gritó, «Deja de esperarlo, niña, ya es un borracho perdido». Pero yo seguía yendo, sentada en el columpio de la entrada por horas, viendo pasar los carros, esperando ver su chamarra mezclilla y sus botas polvorientas. A veces me quedaba ahí tanto tiempo que se me entumían los dedos del frío. Volví a casa llorando bajito para que mamá no me oyera. Mamá empezó a golpearme más seguido, por dejar un vaso sucio en el fregadero, por caminar fuerte, por respirar muy alto. Un día me pegó con la cadena de metal del perro, hasta que mi espalda y mis piernas se llenaron de moretones negros y morados como flores podridas. Cuando papá los vio, me llevó con él. Viví un tiempo con él y mis abuelos, y por primera vez en meses dormí sin miedo. Pero luego vino el juicio. Recuerdo que me puse mi vestido más bonito, uno azul de florecitas blancas, que ya me quedaba corto. Mamá me llevó a un rincón y me dijo en voz baja, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando, «Si dices que quieres vivir con él, me voy a tirar de un puente, me voy a matar. ¿Quieres que tu mamá se muera? Prometo que ya no te voy a pegar. Tengo trabajo ahora, todo va a mejorar. Podrás ver a tu papá, pero tienes que vivir conmigo. Si no, el puente. No lo olvides, mi niña». Y yo le creí. Cuando el juez me preguntó con quién quería vivir, llorando dije, con mi mamá. Vi cómo mi papá agachaba la cabeza y se tapaba la cara con las manos. Yo creía que la estaba salvando. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dio 3 bofetadas por no quitarme los zapatos antes de entrar. Los golpes regresaron igual que antes, solo que ahora era más cuidadosa y no me dejaba marcas visibles. Seguía yendo con mis abuelos, pero las visitas se hicieron breves. Abuela me daba un pan con frijoles y me mandaba de regreso antes de que papá volviera del taller. No entendía por qué. En mi cumpleaños número 8, escuché a abuela preguntarle a papá en la cocina, «¿Por qué sigues viniendo por ella?» Él respondió, «Porque me da lástima». Esa palabra me rompió. Yo no quería lástima, quería amor. Pasaron los años. Mamá consiguió trabajo en un Oxxo y yo me volví invisible. Usaba los mismos zapatos rotos todos los días. En la escuela me decían, «la piojosa», porque siempre olía a fritanga y a cigarro. A veces no comía en todo el día. Mi única salvación eran los libros viejos que sacaba de la biblioteca, leyéndolos bajo la sábana con una linterna hasta que me ardían los ojos. Cuando tenía 10, un borracho prendió fuego al Oxxo, después de que ella lo insultó. Sobrevivió, pero se quemó parte del cuerpo. Recuerdo que cuando llegó del hospital pensé, «Ojalá se hubiera muerto». Es horrible pensar eso de tu propia madre, lo sé. Pero en ese tiempo, la muerte parecía más amable que su mano. Entonces buscó a papá. Él ya trabajaba en plataformas petroleras en el Golfo y ganaba bien. Lo contactó por amigos en común y arregló un encuentro casual afuera de la iglesia, y él volvió. Me alegré y me dio miedo al mismo tiempo, pero ahora papá tomaba mucho. Desaparecía días enteros, y cuando regresaba, peleaban y se lanzaban cosas. Los vecinos llamaban a la policía cada semana. Cuando él no estaba, ella me pegaba más fuerte, a veces me pateaba en las costillas. Lo único que me hacía seguir era contar los días que faltaban para cumplir 18 y largarme. A los 15, papá se fue de nuevo, esta vez con una mujer 10 años menor.
Le supliqué que me llevara con él. Me miró y dijo: «Ella no quiere hijos». Me acarició la cabeza y se fue. Conté los días hasta cumplir 18. Cuando por fin me fui, a mamá no le importó. Conseguí trabajo, estudié en un tecnológico público, aprendí a vivir con las pesadillas. Papá me ayudó a pagar la universidad, me compró brackets cuando tenía 19 y me ayudó con el enganche de un departamento pequeñito en Nezahualcóyotl. Quiso acercarse más a mí, pero yo siempre mantenía distancia. Había demasiadas heridas. Un día, abuela me dijo la verdad. Estaba tomando rompope y comenzó a hablar sin filtros. Me contó que, durante el primer divorcio, mamá le dijo a papá que yo no era su hija, que siempre le había puesto los cuernos. Juró por la Virgen de Guadalupe que yo no era suya. Por eso él se fue, por eso se volvió alcohólico, por eso no peleó por mí. Años después, cuando él empezó a ganar dinero, ella le dijo que había mentido, pero ya era tarde. Él había vivido años pensando que yo era hija de otro hombre. Ahora tengo 30, tengo esposo, un hijo que se parece a su papá y una niña con mis ojos. Un día, tomando café conmigo, mi papá dijo en voz baja: «Yo todavía no sé si realmente eres mi hija. Pienso en hacerme una prueba de ADN, pero ¿qué cambiaría?» Él me crió, me cuidó, pagó mis estudios, me enseñó a andar en bici, me enseñó a soñar. Es mi papá. La sangre no te hace padre. El amor sí. Lo que nunca entenderé es por qué lo hizo ella. ¿Por qué decirle que yo no era suya? Por venganza, por odio, por placer de destruir. Lo dejó tan roto que casi se mató bebiendo. Y a mí me quitó a mi héroe, al único que me amaba de verdad. Por eso, creo que las pruebas de ADN, al nacer, deberían ser obligatorias. No para proteger a los hombres, sino para proteger a los niños, para que ningún niño tenga que crecer preguntándose por qué su héroe se fue, o si realmente alguna vez fue su héroe. Solía pensar que la infidelidad les ocurría a otras personas, a los débiles, a los irresponsables, a quienes habían dejado de preocuparse, a quienes no valoraban a su familia, pero no a nosotros, no a mí y a Clara. Nuestra vida no era perfecta, no, pero era sincera. Habíamos construido algo real con el tiempo. Criamos juntos a 3 hijos. Creía que nuestra vida, algo desgastada pero firme, se sostenía sobre la confianza. Conocí a Clara en la universidad. Ella estudiaba literatura, yo ingeniería mecánica. Éramos una pareja extraña, pero funcionaba. Nos fuimos a vivir juntos pronto. Nos casamos aún más rápido y antes de darnos cuenta nació Mateo. Yo tenía 23, ella 22. Nació frágil, pasó su primer mes en cuidados intensivos. Durante 2 años entrábamos y salíamos de hospitales. Clara era todo para él. Yo tomaba turnos extra, trabajos nocturnos, cualquier cosa para pagar las cuentas. Luego llegaron las gemelas Sofía y Laura. Todo parecía acomodarse. Sin grandes sueños, sin fantasías de casas en la playa. Solo un Toyota viejo que yo trataba de arreglar, noches de películas en familia y las risas de las niñas llenando el salón. Eso era la felicidad para mí. Cuando Clara me dijo que estaba embarazada del cuarto, no me alteré. Incluso sonreí. No lo habíamos planeado, pero pensé, saldremos adelante como siempre. Era un niño, lo llamamos Daniel, pero desde el principio algo no cuadraba. Piel más oscura, ojos marrones intensos, forma ligeramente almendrada de los párpados. No como yo, ni como Clara. Bromeé, tal vez lo sacó de mi bisabuelo, se dice que tenía sangre libanesa. Clara también rió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Pasaron los meses. Daniel crecía. Reía, balbuceaba, se metía en nuestros corazones. Y aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien.
como si un extraño hubiera ocupado un espacio en nuestro hogar. Me odiaba por pensar así. No se lo dije a nadie, ni a mí mismo en realidad, hasta una noche en la que lo observé dormir en su cuna, y una idea me atravesó. ¿Y si no es mío? No, es una locura. Aún así, hice una prueba de ADN, en silencio, de forma anónima, y viví las siguientes 2 semanas como un fantasma, arreglando grifos, yendo al súper, ayudando con las tareas, fingiendo normalidad, mientras algo me arañaba por dentro. Los resultados llegaron por correo. Abrí el archivo, al principio confundido por los gráficos, los porcentajes. Luego vi una frase en negrita: probabilidad de relación biológica, 0%. Me quedé mirando, paralizado. Luego me reí una risa seca, rota. Quería lanzar el portátil contra la pared. Gritar, pero no lo hice. Solo me senté en silencio, horas. No lo recuerdo bien. Esa noche enfrenté a Clara. Los niños dormían. Le mostré los resultados. No lloró, no gritó. Se puso pálida, los labios temblorosos. Y dijo: no sé cómo pasó. Lo siento, lo sientes. Por apuñalarme por la espalda, por alimentar mentiras, por dejarme criar al hijo de otros. Esperaba que lo negara, que dijera un nombre, que dijera que fue un error una sola vez, pero nada. Solo ese lo siento apagado. No dormí esa noche, fumé uno tras otro en la cocina. Miré la vela parpadeando bajo la foto familiar. A la mañana siguiente conduje hasta el taller y me quedé ahí. Debía irme, echarla y los niños y Daniel. ¿Cómo decirle que no soy su padre? Esa tarde regresé a casa. Los niños no notaron nada. Sofía me enseñó un dibujo, nuestra familia. Yo, Clara, los niños, incluyendo a Daniel. Arriba había escrito: mi familia es mi fortaleza. Estuve a punto de romperme. Pasaron 2 semanas. Dormía en el sofá. Hablaba con los niños, cocinaba, los llevaba y recogía. Pero Clara nada. No intentó explicarse. No pidió perdón. Solo esperaba, como si supiera que no le correspondía pedirlo. Una noche, volviendo del trabajo, vi a un hombre salir del edificio. Miró los números de los apartamentos. No habría prestado atención si no fuera porque Clara salió corriendo tras él. Tenía el rostro pálido, asustado. Él murmuró algo, se fue. Y lo miraba irse, como temiendo que no volviera. Cuando me vio, se congeló. Yo no dije nada, pasé de largo. Esa misma noche vino a la cocina. Se sentó frente a mí, las manos temblorosas. Era él, el verdadero padre de Daniel. Ni siquiera me sorprendí. Solo miré la mesa. Me contó que pasó hace 2 años, cuando yo trabajaba en una obra fuera de la ciudad. Su madre estaba hospitalizada. Yo casi no llamaba al trabajo, me absorbía. Él era un amigo de la universidad. Apareció, ayudó con los niños, se quedó cerca. Pasó lo inevitable. Una vez, tal vez más, no lo sabía con certeza. Pedí el divorcio. Sin gritos, sin drama, solo papeles. Clara no se opuso. Empaqué lo necesario y me mudé. Los niños se quedaron con ella por el momento. Los veía todos los días. Incluso a Daniel. Corría hacia mí, me llamaba papá. Y yo no tenía fuerzas para corregirlo. 1 mes después me llamó mi padre. No sabía nada. Me preguntó cómo estaba. Le dije: divorciado. Silencio. Luego, por ella, dije que sí. Suspiró como si ya lo supiera. Y añadió: hiciste lo que debías. Pero recuerda, ser padre no es solo cuestión de sangre. Es del corazón. Daniel sigue siendo un niño. Él no eligió esto. Pasaron unos meses más. Luego, una carta.
Clara había solicitado pensión alimenticia para los 4 niños, incluyendo a Daniel. Fui a juicio. La jueza, una mujer seria de unos 50, revisó los documentos. Le mostré análisis de ADN. Hizo una pausa. Pero legalmente es su hijo. Fui engañado, respondí. Inicié el proceso para impugnar la paternidad. Más burocracia. Psicólogos. Evaluaciones. Mientras tanto, Daniel enfermó problemas respiratorios. Lo visité en el hospital. Estaba con suero. Al verme lloró y extendió los brazos. Por primera vez en meses, lo abracé. Clara estaba en la esquina, silenciosa, vacía, como si hubiera envejecido 10 años en unos meses. No sabía qué sentir. ¿Cómo se borra a un niño al que criaste? 6 meses después, alquilé un departamento cerca de la escuela de los niños. Los veía casi todos los días. A Daniel también. El tribunal finalmente dictaminó que no era responsable legalmente por Daniel, pero podía visitarlo a mi petición. Clara se mudó con sus padres. Casi no hablamos. Los niños la veían. Intenté no odiarla, pero perdonarla aún no puedo. Cuando una familia se rompe, parece que el mundo se acaba. Pero luego, entre las cenizas y el dolor, ves que la vida sigue. Los hijos crecen. El sol vuelve a salir. Y hasta entre las ruinas puedes construir algo nuevo. No un castillo, tal vez, pero sí un refugio y un corazón que todavía guarda un poco de calor.